Pueden abrir su Biblia en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Vamos a leer Génesis 12:1 para que sepamos lo que significa la fe. Amén. Un amén cuando ya lo tengan. Amén. Se ponen de pie, por favor, en reverencia al Padre. Bueno, vamos a empezar leyendo Génesis 12:1. Vamos a hablar sobre uno de los personajes que dio muestra de su gran fe, que fue Abraham. Amén. En el 12:1 nos dice así, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás de bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque hoy nos tienes aquí reunidos, Padre, alabándote y escuchando tu palabra. Te pido, Padre, que pongas un carbón encendido en mis labios, Padre, para que todo lo que aquí se lea, Señor, sea de gran entendimiento y para gran sabiduría para los que escuchan tu palabra. Que todos, Señor, reciban tu palabra en su corazón y la guarden y la mediten y aprendan de todo lo que aquí se les va a enseñar hoy. Gracias te damos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. Asimismo, les voy a pedir que abran su libro o su Biblia en Hebreos 11:1. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, la fe es la fortaleza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí está claro y específicamente lo que quiere decir la fe. Y como muestra el versículo que leímos anteriormente de Génesis, nos dice sobre la fe de Abraham. Todos sabemos o hemos escuchado lo que pasó con Abraham, cómo mostró su fe Abraham. Abraham amaba tanto a Dios que le obedeció aún cuando él le pidió algo difícil. Aprenderán que muchas veces Dios nos pide cosas difíciles, pero debemos de obedecerle porque siempre está listo para ayudarnos en cualquier momento o cualquier circunstancia. ¿Por qué creen que Dios escogió a Abraham? Porque él siempre fue un hombre de fe, siempre fue un hombre que obedeció. Las características de Abraham siempre fue la obediencia, la confianza, la fidelidad.
Vamos a seguir en Génesis 22:1. Amén. ¿Ya lo tengo? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos la gran prueba de fe que Dios le pidió a Abraham. Amén. Yo como madre, yo les puedo decir que eso es algo tan difícil que lo prueben de esa manera. Porque pues lo principal son los hijos. Pero tenemos que saber que tenemos que darle siempre el primer lugar a Dios. Y eso fue lo que Abraham hizo. A pesar de el amor de que tenía su hijo, de que era su hijo amado, él tenía que demostrar que su primer amor y su principal amor era Dios. Amén. Vamos a seguir con Mateo 10:37. Amén. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí nos está demostrando lo que les acabo de explicar, que tenía que poner él en primer lugar a Dios. Y eso fue lo que él hizo. Sin importar de que era su hijo amado, él tenía que demostrar su fe. Amén. Que hoy en día pues nosotros sabemos de que es un acto de fe bien difícil por el amor que nosotros les tenemos a nuestros hijos, pero aquí él nos dice de que no seremos dignos de él si no lo ponemos a él en primer lugar. Amén. ¿Cómo podemos nutrir Amén. nuestra fe? Leamos y meditemos las características como para poder nosotros desarrollar nuestra fe. Tenemos que orar, ayunar, meditar la palabra para poder nutrir nuestra fe y tener un poco más conocimiento de qué es tener fe. Porque todos podemos decir, sí, todos tenemos fe. Es una palabra tan chiquita, pero con un gran significado. Imagínense que Dios nos probara con algo así. Ahí sería verdaderamente probada nuestra fe. Otra de las personas que mostró su fe fue Moisés. Amén. Creo que todos también sabemos lo que nos habla la historia de Moisés o sobre qué se refería Moisés. ¿Qué fue el sacrificio también que Moisés hizo? Podemos pasar a Hebreos 11:24. Cuando lo tengan listo. ¿Cuál es el nombre? Hebreos dijo, ¿verdad? Sí, 11:24. 11:24. Esta madre, ya para terminar.
Hebreos 11:24 dice así: por la fe Moisés echó ya grande y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí vemos otro personaje muy importante que dio un gran acto de fe, porque él era, podemos decir, hijo de la hija del faraón. No eran de sangre, pero era la persona que lo crió, y él podía quedarse y disfrutar de todos los placeres que eso lo llevaba a ser hijo de él, pero él sabía que no estaba bien. Él sabía que él amaba a Dios y que él creía en un Dios, y él tenía que demostrar su fe porque él sabía que Dios iba a estar con él. Por la fe, él hizo grandes cosas, rehusó llamarse hijo de Faraón. Que la enseñanza que nos puede dejar la historia de Moisés es que él permitió que lo usaran de instrumento para poder mostrar el poder de Dios, tomando conciencia de todo lo que en eso a él lo podía afectar, porque todos sabemos que él fue perseguido. Solo imagínense todo lo que Moisés tuvo que hacer con lo de las 10 plagas. Yo digo que si aún así ahora Dios nos diga a nosotros, vayan a hacer algo, vamos a tener esa duda, porque él con gran fe y gran certeza de lo que Dios estaba con él pudo mandarla convertir primero la sangre, el agua del río en sangre, pero él tenía la fe de que sí lo iba a hacer, con que solo tocara el agua se iba a convertir en sangre. Luego cuando mandó las otras plagas, él sabía de que tenía el respaldo de Dios. Y eso también está en nuestras vidas. Dios constantemente te invita a cumplir su misión y te dice como a Moisés: no tengas miedo, yo estaré contigo. Eso es lo que todos como cristianos debemos tener, fe en Dios, porque si Él nos ha llamado a hacer algo, nosotros sabemos que tenemos el respaldo de Él y de que Él no nos va a dejar de la mano, que Él siempre va a estar con nosotros a pesar de las adversidades, a pesar del que dirán, a pesar de que la gente tal vez nos pueda criticar, pero si uno sabe de que uno tiene un llamado de Dios, uno va a tener el respaldo de Dios. Amén. ¿Cómo probó la fe de Moisés? Cuando hizo el tabernáculo para ver si Moisés lo hacía exactamente según el modelo que él le había ordenado. La gloria del Señor viviendo sobre él, el tabernáculo fue la indicación visible de la satisfacción que Dios tenía, porque lo probó y Moisés cumplió en hacer todo lo que él le dijo. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, la fe debe ser como el aire que respiramos. Sin la fe no podríamos hacer nada. Sin la confianza en Dios no podemos lograr lo que nos proponemos, ya sea académicamente o espiritualmente, porque recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es como el principio de la acción y el poder. Tener fe en Jesucristo es confiar de Él de tal manera que obedezcamos en cualquier cosa que Él nos mande, como les estaba explicando ahorita. Cuando uno tiene un llamado, uno tiene que, aunque uno pueda tener temor, pero uno siempre tiene que tener la certeza que Dios está con uno. Y si Dios está con uno, todo es posible en el nombre de Él. Amén. Podemos leer en Mateo 17:20. Amén. Mateo, ¿verdad? Uh-huh. 17. Dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis
a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto nos está queriendo decir, como les dije antes, con la fe todo lo podemos hacer en Cristo. Con un poquito que tengamos de fe, podemos hacer maravillas, podemos hacer grandes cosas porque Él nos ha dado la autoridad de hacerlo. Otro de los personajes de la Biblia fue Job. ¿Quiénes han escuchado la historia de Job? Amén. Todos sabemos lo que Job hizo, cómo lo probó Dios. Porque ustedes saben que no es fácil que le quiten todo como él lo hizo. Si recuerdan la historia o lo que han oído de Job, él tenía muchas riquezas, él era un hombre próspero. Pero ¿qué pasó? El diablo pensaba de que él era fiel solo por lo que tenía. Entonces, con la autoridad que Dios le dio, porque Dios le dio la autoridad a él, de que le quitara todo, pero que no le tocara su alma. El diablo vino, le mató a sus hijos, lo postró, le puso una enfermedad horrible como fue la lepra, le quitó todos sus bienes a quedar en nada. Entonces, ahí él mostró su fe. Y cuando su esposa le decía, maldice a tu Dios, él se enojaba y él le decía, ¿por qué solo le vamos a alabar en lo mucho, en la abundancia? O sea, ¿por qué solo lo bueno vamos a querer de Dios y no lo malo? Él sabía que Dios lo había traído a este mundo sin nada y que, pues, si Dios quería, le podía quitar todo. Amén. Y eso fue lo que pasó. Caminar por la fe es tener una perspectiva eterna para que podamos sentirnos como en casa en ambos mundos. Caminar por fe y no por vista significa fijar los ojos en el eterno. Así que no fijemos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que en lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Amén. Pues aquí, no sé ustedes qué más han escuchado de Job. Ya vieron también cómo Job fue bendecido cuando Dios vio que él le había cumplido, él le había hecho todo lo que él esperaba. Dios sabía de que Job no le iba a fallar, porque Dios sabía que él era un hombre de fe y un hombre fiel. Él le volvió a dar riquezas, le dio 7 hijos más varones, le dio 3 hijas hembras, y eran las hijas más hermosas que habían ahí. Entonces, ahí estamos viendo que Dios lo recompensó de gran manera. Así también nos va a recompensar a nosotros si hacemos lo que Él dice, si guardamos los mandamientos de Él, si podemos tener, aunque sea un poquito de fe, para guardar esos mandamientos y cumplir lo que Él nos demanda. Y yo les pido a todos que por favor tratemos de meditar más la palabra, de aprender un poco más, de orar, de meditar las escrituras como nos dice, para poder cultivar nuestra fe, para poder aprender el significado de la fe, porque solo así podemos estar bien con una comunión sana, con una comunión con Dios, porque Dios va a ver el sacrificio que nosotros queremos hacer, aunque sea empezando de poquito, Él va a ver que nosotros queremos, pero siempre tenemos que ir agarrados de la mano de Él y demostrarle a Dios de que sí queremos hacer lo que Él nos dice, de que sí queremos. Porque al final, ustedes ya saben, Dios siempre recompensa a los que les somos fieles. Amén. Gloria a Dios. Pues yo les quería platicar un poco de lo que en mi persona yo pensaba que tal vez no era una persona de fe cuando estaba en el mundo. Una de las circunstancias que a mí me pasó fue cuando yo me enfermé de COVID. Pues mis hijos saben lo que me pasó. Pues yo estaba muy mal, estuve al borde de la muerte. Y yo le pedí a Dios que no me llevara
todavía yo sentía que no era el momento, que por favor me dejara hasta que mis hijos pudieran defenderse, que no me llevara ahorita. Entonces, la verdad que yo se lo pedí de todo corazón. Y él vio mi miedo a él vio el temor que yo tenía y él sabía de que yo sí tenía fe en lo que le estaba pidiendo. Pero yo cometí un gran error. Le prometí que le iba a servir y en ese momento yo no lo hice. Yo no lo hice y también eso tuvo una consecuencia. Porque pues cuando ya uno se siente sano, ya como que se le olvida, solo en el momento promete. Santo. Solo en el momento promete y ya después cuando ya está bien ya se le olvidan las promesas que Dios le hace. Santo. O uno le hace a Dios, pero a Dios no se le olvida. Con el tiempo, ni mucho tiempo, creo que en 2 meses, mi hijo tuvo un gran accidente. Cuando él se accidenta, lo primero que a mí se me viene en la cabeza fue la promesa que yo le hice a Dios, de que yo le iba a servir y no lo hice. Y por más que la gente me decía, que es culpa de fulano, es culpa de mengano, yo sabía que la culpa era yo. Porque yo le había fallado a Dios, no le había cumplido la promesa que le hice. Y era como una manera de que Dios me estaba diciendo, entonces, ¿por las buenas o por las malas? Tuya. Entonces, cuando ya estoy yo en el hospital y ya miro que mi hijo está hasta en coma, otra vez me tocó activar mi fe y otra vez pedirle a Dios, hoy sí, Dios perdóname, yo sé que eres tú el que me está pasando factura porque yo te prometí y no te cumplí. Pues para los que no saben, en ese momento fue que cuando yo conocí a mi esposo, en todo ese camino, todo ese trayecto de recuperación, y yo escuchaba que a veces él me hablaba de Dios, yo sabía que él era ya llamándome, que él era como diciéndome, entonces, o sea, ya era, ¿qué esperas? Y ahí fue donde pues yo decidí después acompañarlo a la iglesia. Pero tuve que esperar que Dios me jalara las orejas y me diera donde más me dolía. Entonces, por eso les digo, no esperemos a que Dios nos llame así, por las malas. Mejor atendamos el llamado por las buenas, porque es muy difícil y muy doloroso cuando Dios nos llama por las malas. Porque ahí es donde nosotros sabemos de que hay un Dios que pone y quita. Así es. Entonces, por eso les digo, no esperemos que Dios nos llame por las malas, mejor hagámoslo por las buenas, porque es tan triste llegar a los pies de Él con un dolor así de grande. O que tal vez con mi hijo no pasó a más, mi hijo se recuperó gracias a Él, porque pues Él vio que yo le pedí por su salud, por su sanidad con mucha fe. Pero hay ocasiones de que las personas se le muere un familiar muy querido o tiene un accidente más peor o queda lisiado y llegar a los pies de Cristo por nuestra necedad de esa manera como que es algo que nosotros podremos evitar si somos obedientes. Así es. Pero si somos obedientes de verdad, no solo de dientes para afuera también, porque esa es otra cosa. Como lo dije en mi prédica pasada, que muchos vamos a la iglesia solo para que nos miren ahí sentados y nos miren de qué ya se repitió. Santo. Pero eso se tiene que demostrar. Eso se le tiene que demostrar a Dios, que de verdad estamos arrepentidos y que de verdad queremos cambiar, que de verdad necesitamos de Él, de su presencia y ser una nueva persona. Porque eso es lo que tenemos que hacer, hacer una nueva persona, dejar todo lo malo, todo lo viejo, todo lo que quedó atrás, dejarlo. Todo lo malo que hicieron, todo eso queda atrás. Y hacer una nueva persona, pero ser una nueva persona de verdad, darle muestras de que sí queremos cambiar. Y creo que aquí en la Biblia tenemos todo lo que está bien y lo que está mal. Aquí tenemos todas las instrucciones para hacer lo que debemos de hacer y no enojarnos cuando alguien nos corrige o alguien nos exhorta, porque aquí nos dice de que nos tenemos que exhortar, podemos exhortarnos unos con otros. Entonces aquí no nos podemos enojar cuando alguien nos dice, mire hermana, mire, con el amor de Cristo, usted no está bien de que esté mal vestida, o no está bien de que
usted quiera un lugar en el púlpito o un lugar como líder cuando está haciendo tal cosa. No piensen o no sientan de que es porque uno se sienta mejor que ustedes, sino porque uno sabe de que está mal. Entonces, Amén. aquí lo podemos comprobar, aquí en la Biblia lo podemos comprobar. Cuando alguien nos dice, y si nos molesta, pues entonces usted le dice, mire, aquí está, yo no me lo estoy inventando. Y a veces las personas repiten una exhortación, pero recuerden de que si lo están repitiendo es porque siguen viendo el mismo problema, siguen viendo el mismo error. Entonces, pues la gente tiene que seguirle diciendo para que uno entienda, porque uno, mire, teniendo la Biblia, teniendo todo aquí, no hace caso. Entonces, Amén. pues las piedras tienen que hablar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto creo que ha sido un corto mensaje, pero espero que hayan captado, hayan recibido de lo que yo les traje y pongamos en práctica siempre y activar siempre nuestra fe.